Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, aquí la hiperuricemia sintomática, pues no vale la pena describirla porque únicamente la voy a ver en exámenes de laboratorio, pero la que sí vale la pena explicar es la artritis gotosa aguda. En esta artritis gotosa aguda ya hay acumulación de cristales de urato que dijimos de inicio monoarticular, y dijimos que una de las articulaciones con mayor riesgo de este problema pues es la articulación del primer ortejo. Entonces aquí justamente nos dice, los cristales de urato monosódico presentes en la articulación van a empezar a ser fagocitados por los leucocitos, lo que habíamos visto en la patogénesis, y esto a su vez, cuando son fagocitados, los mismos macrófagos empiezan a liberar mediadores o sustancias proinflamatorias y además enzimas que estas enzimas y los factores proinflamatorios, además de poder generar un daño articular, van a incorporar a más glóbulos blancos, y esto pues se empieza a convertir en un círculo vicioso en donde hasta que yo no intervengo médicamente, ya sea con medios físicos, tratamiento farmacológico, etcétera, o el paciente, como dijimos, no se aleja de los factores de riesgo, pues este problema se va a mantener ahí. Entonces, una de las cosas que va a empezar a ver si el paciente tiene un cuadro agudo pues muy severo, inclusive puede tener síntomas generales como fiebre. Leucocitosis se refiere al aumento de los glóbulos blancos en sangre, ¿sí? Y puede haber alteraciones sistémicas, ¿sí?, de inflamación. De hecho, dice velocidad de sedimentación globular, incrementación de la proteína C reactiva, que esta la vimos también en artritis reumatoide, y otros reactantes de fase aguda, que son manifestaciones clínicas de un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Entonces, la artritis gotosa aguda normalmente, bueno, ya son pacientes que ya tienen una hiperuricemia crónica y que ya presentaron algún síntoma leve o moderado en algún momento, pero ya los pacientes que tienen un problema ya propio de una artritis gotosa aguda, entonces cuando aparecen estos brotes, normalmente se debe al consumo. Es decir, puede ser un paciente que un día comió una cantidad excesiva de carnes rojas y alcohol, y al día siguiente tiene un ataque de artritis gotosa, ¿sí? Y hay otros factores desencadenantes como el uso de ciertos medicamentos. Hay unos diuréticos que evitan la eliminación del ácido úrico, ¿sí? Hay unos diuréticos que se llaman diuréticos tiacídicos y que se utilizan de hecho mucho en hipertensión arterial. Específicamente hay una tiacida que es la hidroclorotiacida, que se utiliza en combinación con otros medicamentos antihipertensivos para el tratamiento de la hipertensión arterial, que a veces está implicado en la alteración pues de la eliminación del ácido úrico. Hay otros factores también de tipo físico como traumatismos directos sobre la articulación, que pues un traumatismo, y sabemos, va a generar una reacción inflamatoria, y situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, los primeros ataques normalmente son en la noche y pueden ceder solitos sin necesidad de una intervención muy importante, pero si existe una inflamación severa, pues vamos a tener síntomas más intensos. Vamos a tener síntomas que sí van a requerir de una intervención médica mucho más puntual. El periodo intercrítico, lo que mencionábamos, el periodo intercrítico, aquí no, esto no es, perdón, es gota intercrítica. Dijimos el paciente va a aparecer de periodos asintomáticos, va a pasar de periodos asintomáticos a periodos agudos de gota. Dice aquí que el 75% de los pacientes sufren un segundo ataque de gota en los 2 años siguientes, pero no podemos predecir, ese es el problema, que no podemos predecir cuándo el paciente va a sufrir un ataque o qué severidad va a tener ese ataque. Entonces, aquí los pacientes muchas veces ya están bajo tratamiento médico preventivo para evitar que exista mayor riesgo de un nuevo brote.